Bienvenidos una vez más a la Noche Profunda. Bienvenidos, insomnes curiosos, a este rincón de historias que no nos dejan dormir. Soy el historiador con insomnio y esta noche, como en tantas otras, nos adentramos en las sombras del pasado para desentrañar los eventos que moldearon nuestro presente, para entender ese zumbido de fondo que nos mantiene despiertos, preguntándonos el porqué de las cosas. Hoy iniciamos un viaje largo, complejo y estremecedor. Hoy comenzamos a desgranar capítulo a capítulo el primer cataclismo global del siglo XX, la fractura violenta entre dos épocas, la Primera Guerra Mundial. En este primer episodio no nos encontraremos aún con el estruendo de los obuses ni con el lodo de las trincheras. No. Hoy debemos ser arqueólogos de la fatalidad. Hoy excavaremos en los cimientos del mundo que se derrumbó en el verano de 1914, porque una guerra así, una carnicería de tal magnitud y duración, no nace de la nada, de un solo disparo en una calle lejana. Nace de un veneno lento, de una presión acumulada durante décadas en el corazón mismo de una Europa que se creía en la cúspide de su civilización, pero que caminaba con paso firme y orgulloso hacia el borde del abismo. Nuestra misión esta noche es comprender esa compleja red de causas, esos hilos tensados que al romperse uno harían caer toda la telaraña. Imaginemos a Europa en los albores del siglo XX. Es un continente dominado por grandes imperios y monarquías, un mapa político que parece sólido, eterno. Pero bajo esa superficie aparentemente estable bullen fuerzas tremendas, contradictorias y peligrosas. La primera de estas fuerzas, y quizá la más intoxicante, es el nacionalismo exacerbado. No hablamos de un patriotismo sano, sino de un sentimiento agresivo, superior, que se enseñaba en las escuelas y se pregonaba en los periódicos. Era un nacionalismo que demonizaba al vecino, que soñaba con la supremacía de la propia nación, o, en el caso de pueblos sometidos a los viejos imperios como el austrohúngaro o el otomano, con la independencia a cualquier costo. En los Balcanes, esta mezcla de nacionalismo y deseo de libertad era especialmente volátil, un polvorín listo para estallar. Por otro lado, las grandes potencias como Alemania, recién unificada y pujante, sentían que habían llegado tarde al reparto del mundo y ansiaban un lugar bajo el sol acorde a su poder. Esta era la segunda fuerza, el imperialismo y la feroz competencia colonial. La lucha por controlar territorios en África, Asia y Oceanía no era solo un juego de prestigio, era una cuestión de recursos económicos, mercados y poder estratégico. Las fricciones eran constantes y la desconfianza enorme. Inglaterra veía con recelo el crecimiento de la marina alemana que amenazaba su dominio absoluto de los mares. Francia ansiaba recuperar las regiones de Alsacia y Lorena perdidas ante Alemania en la guerra anterior. Rusia, un coloso con pies de barro, ambicionaba expandir su influencia sobre los estrechos turcos y los Balcanes. Y en el centro de Europa, el Imperio Austrohúngaro, un mosaico de nacionalidades a punto de resquebrajarse, temía por su supervivencia frente al nacionalismo eslavo alentado precisamente por Rusia. En este ambiente de rivalidad y miedo, las naciones empezaron a tejer alianzas secretas, pensando que serían una garantía de seguridad, un disuasivo contra la guerra. Pero en realidad crearon un mecanismo de relojería infernal. Por un lado se conformó la Triple Alianza que unía a Alemania, al Imperio Austrohúngaro y a Italia, aunque esta última sería un aliado poco fiable. Frente a ellas se fue gestando la Triple Entente, una serie de acuerdos que vinculaban a Francia, Rusia y el Imperio Británico. Eran pactos defensivos, en teoría, pero tenían un efecto perverso. Cualquier incidente local, cualquier conflicto entre dos países, podía, a través de estas alianzas, arrastrar a todos los demás a una guerra general. Europa se había dividido en dos campos armados, y la diplomacia dejaba cada vez menos espacio para la flexibilidad, atrapada en compromisos rígidos y en una lógica de bloques. Y si hay bloques enfrentados, la tentación es armarse cada vez más. Así llegamos a la carrera armamentista, otra de las fuerzas que empujaban hacia el precipicio. No solo era una cuestión de tener más soldados, aunque los ejércitos se expandían masivamente gracias al servicio militar obligatorio. Era una competencia tecnológica e industrial febril. Alemania y Gran Bretaña se enzarzaron en una costosísima carrera por construir acorazados cada vez más grandes y poderosos, los dreadnoughts. En tierra se desarrollaban nuevos y terribles armamentos, ametralladoras más eficaces, artillería de mayor calibre. La industria, la ciencia, se ponían al servicio de la guerra potencial.
Esta acumulación de armas generaba una paradoja peligrosa. Muchos líderes militares y políticos empezaron a pensar que, dado que la guerra parecía inevitable tarde o temprano, era mejor lanzarla en un momento favorable antes de que el rival se hiciera más fuerte. Era la lógica de la guerra preventiva, un pensamiento que envenenó la posibilidad de una paz duradera. Se creía además que cualquier guerra en Europa sería corta, una cuestión de meses, una rápida campaña que decidiría las cosas de una vez por todas. Nadie o casi nadie se imaginaba lo que realmente se avecinaba. Con este telón de fondo de nacionalismo agresivo, rivalidad imperial, alianzas asfixiantes y carrera de armamentos, solo faltaba la chispa. Y esa chispa se encendió en un lugar que concentraba todas las tensiones, los Balcanes. Allí, el pequeño reino de Serbia, fortalecido tras las guerras balcánicas, soñaba con unificar a todos los eslavos del sur, muchos de los cuales vivían bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. Viena veía a Serbia como una amenaza directa a su integridad territorial, un nido de terroristas y agitadores nacionalistas que quería desmembrar el imperio. Y fue un grupo nacionalista serbio, la Mano Negra, el que proporcionó el detonante final. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitaba Sarajevo, la capital de la provincia austríaca de Bosnia. Su visita era una provocación para los nacionalistas serbios. Durante el desfile, un joven miembro de la Mano Negra, Gavrilo Princip, logró acercarse al coche del archiduque y le disparó, matándolo a él y a su esposa. El asesinato en sí mismo fue un hecho trágico, pero no necesariamente tenía que desencadenar una guerra mundial. Lo que la desencadenó fue la forma en que las potencias decidieron reaccionar, atrapadas en esa red de miedos, honra y alianzas que habíamos descrito. El Imperio Austrohúngaro, con el firme respaldo de su poderoso aliado alemán, vio en el atentado la oportunidad perfecta para acabar con la amenaza serbia de una vez por todas. Tras asegurarse el apoyo de Alemania, lo que se conoce como el cheque en blanco, Viena envió a Serbia un ultimátum deliberadamente a Rusia para no dejar abandonada Serbia y para no ver disminuida su influencia en los Balcanes, ordenó la movilización general de su ejército. Para Alemania, la movilización rusa era una amenaza directa, y su plan de guerra, el Plan Schlieffen, dependía de actuar con velocidad abrumadora. Exigió a Rusia que detuviera la movilización. Al no obtener respuesta, el 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Como el plan alemán preveía atacar a Francia, aliada de Rusia, para luego volcarse contra el este, Alemania también le declaró la guerra a Francia el 3 de agosto. Y para llegar a Francia rápidamente, el ejército alemán violó la neutralidad de Bélgica. Esa violación fue el pretexto que necesitaba Gran Bretaña, preocupada por el equilibrio de poder en Europa y comprometida a garantizar la neutralidad belga para entrar en la guerra el 4 de agosto. En cuestión de una semana, a lo que era un conflicto local en los Balcanes se había convertido en una guerra continental, y pronto sería mundial. Así, Insomnes se fraguó la tragedia. No hubo un solo villano, ni una sola causa. Fue la confluencia mortal de todas estas fuerzas, los sueños de grandeza nacional, la codicia imperial, el miedo que construye alianzas que acaban siendo trampas, la orgullosa carrera por el arma más letal y finalmente la decisión de unos pocos hombres, en julio de 1914, de apostar por la guerra como solución, confiados en que sería breve y gloriosa. Se equivocaron en todo y al tomar esa decisión desataron sobre el mundo una tormenta de acero y fuego que duraría 4 largos años, que mataría a millones, que destrozaría imperios y que cambiaría para siempre la psique de la humanidad. El mundo de la Belle Époque, el mundo de la certidumbre y el progreso infinito, se suicidó aquel verano. Y en su lugar emergió un mundo nuevo, traumatizado, violento e incierto, cuyas heridas todavía en muchas noches como esta nos mantienen despiertos, buscando respuestas en el eco lejano de los cañones de agosto. Pero eso, queridos insomnes, esa es la historia que comenzaremos a narrar en nuestro próximo encuentro, cuando veamos cómo esas decisiones de los gabinetes y los palacios se tradujeron en la realidad brutal de los campos de batalla. Esta noche, los invitamos a reflexionar sobre estos antecedentes, sobre cómo los hilos del destino se trenzan lentamente a veces por décadas, hasta que un solo gesto, un solo disparo, los hace saltar todos a la vez. Los dejo con estas preguntas en la penumbra. Gracias por no dormir, gracias por querer entender.
Hasta la próxima vigilia en el canal del historiador con insomnio. Bienvenidos, de nuevo, a la vigilia. Bienvenidos, insomnes curiosos, a este espacio donde diseccionamos la historia que palpita en la oscuridad, esa que deja un eco persistente en el silencio de la noche. Soy el historiador con insomnio, y esta noche continuamos nuestro viaje por las entrañas del primer conflicto que sacudió al mundo entero. En nuestro primer encuentro, excavamos en los profundos y envenenados cimientos de la guerra, en esa compleja red de alianzas, nacionalismos y ambiciones que hicieron que Europa fuera una caldera a punto de estallar. Recordemos, dejamos la historia en el momento crítico, en ese julio de 1914, cuando las declaraciones de guerra comenzaron a encadenarse como piezas de dominó cayendo con un ruido sordo y terrible. Hoy nos adentramos en la segunda parte de esta tragedia. Hoy presenciaremos el estallido mismo, el momento en que los planes abstractos, los mapas de los estados mayores y las bravatas de los políticos se estrellaron contra la realidad del barro, el acero y la sangre. Hoy hablaremos del año que lo cambió todo, 1914, el año en que murió el mundo de ayer y nació entre horribles dolores el mundo moderno. Porque es importante entender, queridos insomnes, que aquel verano nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que iba a suceder. Se hablaba de una guerra, sí, pero de una guerra corta. Los soldados marchaban al frente entre flores y vítores, convencidos de que estarían de vuelta para Navidad. Los generales confiaban en planes meticulosos, en estrategias audaces que decidirían el conflicto en cuestión de semanas. Era la última guerra del siglo XIX, pensaban, con cargas de caballería y rápidas maniobras. Pero lo que ocurrió fue la primera guerra del siglo XX, una guerra industrial, mecánica, deshumanizada. Y todo comenzó con un plan alemán, un plan que llevaba años gestándose en los despachos de Berlín, el famoso plan Schlieffen. Su premisa era simple, dada la pesadilla estratégica de tener que luchar en dos frentes simultáneos, contra Francia al oeste y Rusia al este. La idea era aplastar primero a Francia con una velocidad abrumadora, antes de que el lento coloso ruso pudiera movilizar por completo sus enormes ejércitos, y luego volcar todas las fuerzas hacia el este. Para derrotar a Francia rápidamente, el plan era audaz y brutal. En lugar de atacar frontalmente las poderosas fortificaciones en la frontera franco-alemana, el grueso del ejército alemán giraría como una puerta gigantesca a través de Bélgica y los Países Bajos, países neutrales, para caer como un martillo sobre París desde el norte, envolviendo y aniquilando a los ejércitos franceses. Así, tras las declaraciones de guerra, el gigante alemán se puso en movimiento. A principios de agosto, las tropas alemanas cruzaron la frontera de Bélgica, un pequeño país cuya neutralidad había sido garantizada por tratados internacionales, entre otros por Gran Bretaña. La invasión fue feroz. Los belgas, contra todo pronóstico, opusieron una resistencia encarnizada, especialmente en ciudades como Lieja, que retrasó el avance alemán varios días cruciales. La brutalidad de la represión alemana, con la quema de ciudades como Lovaina y la ejecución de civiles, conmocionó al mundo y proporcionó a los aliados una poderosa arma de propaganda, pintando a Alemania como un violador bárbaro de la civilización. Mientras tanto, en el este, Rusia, para sorpresa de Alemania, se movilizó mucho más rápido de lo previsto e invadió Prusia Oriental. Fue un movimiento audaz pero desorganizado. Los alemanes, comandados por un dúo brillante, Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, aprovecharon su superioridad en comunicaciones y organización. Atrayendo a los ejércitos rusos a una trampa en los bosques y lagos de la región, los rodearon y aniquilaron casi por completo en la batalla de Tannenberg a fines de agosto. Fue una victoria alemana monumental, que convirtió a Hindenburg en un héroe nacional, pero también consolidó el Frente Oriental como un teatro de guerra vasto y sangriento, lejos de la rápida victoria que Berlín ansiaba. Mientras Tannenberg resonaba en el este, en el oeste, el rodillo alemán parecía imparable. Tras superar la resistencia belga, los ejércitos del Kaiser avanzaron a través del norte de Francia, empujando a los franceses y al pequeño cuerpo expedicionario británico que había llegado para ayudar.
El gobierno francés huyó de París. El pánico se extendía, pero en ese momento de máxima tensión, algo cambió. El avance alemán, increíblemente rápido, había dejado exhaustas a sus tropas con líneas de suministro extremadamente alargadas. Además, el comandante alemán, von Moltke el Joven, nervioso por la situación en el este y el aparente contraataque francés en otra zona, cometió un error fatal. Debilitó el flanco derecho de su enorme ejército en movimiento, el martillo que debía golpear París, desviando tropas para otros frentes. Fue la oportunidad que el mando francés, con el frío Joseph Joffre al frente, estaba esperando. Reorganizó sus fuerzas, concentró todas las reservas disponibles e incluso utilizó taxis de París para transportar soldados rápidamente al frente en un gesto que se volvería legendario. Y entonces, a principios de septiembre, junto al río Marne, los franceses y británicos lanzaron un desesperado contraataque. No fue una batalla de grandes maniobras, sino un choque brutal y confuso de enormes masas de hombres. Hubo brechas en el frente alemán, momentos de pánico. Finalmente, tras días de combates encarnizados, los alemanes, viendo el riesgo de quedar aislados, ordenaron la retirada. El milagro del Marne había ocurrido. París se salvó. El plan Schlieffen, ese plan meticuloso que debía acabar la guerra en semanas, había fracasado. Y aquí, queridos insomnes, es donde la naturaleza de la guerra cambió para siempre. Tras la retirada del Marne, ambos bandos intentaron flanquearse mutuamente, corriendo hacia el Mar del Norte en una serie de movimientos conocidos como la carrera hacia el mar. Pero pronto se dieron cuenta de que no había flancos que rodear. El frente se estabilizó, convirtiéndose en una línea continua de trincheras que serpenteaba desde la costa de Bélgica hasta la frontera de Suiza, una herida abierta de más de 700 kilómetros de longitud en el cuerpo de Europa. Fue el nacimiento del Frente Occidental, el escenario de una carnicería sin precedentes. Los soldados que habían marchado esperando gloria se encontraron cavando como topos para sobrevivir. Las trincheras se convirtieron en su hogar, un hogar fangoso, infestado de ratas, lleno de piojos, donde el agua estancada podía pudrir los pies hasta los huesos, una condición espantosa llamada pie de trinchera. Entre la trinchera propia y la enemiga había un mundo lunar llamado Tierra de Nadie, sembrado de alambre de púas, cráteres de obuses y cadáveres insepultos. Y entonces, a finales de otoño e invierno, el mundo comprendió la verdadera cara de esta nueva guerra. No era la guerra de movimiento soñada por los generales, era la guerra de desgaste de la artillería. Antes de cualquier asalto se lanzaban bombardeos de días, incluso semanas, con miles de cañones machacando las posiciones enemigas, convirtiendo el paisaje en un infierno de barro y metralla. Luego, al sonido de un silbato, los soldados salían de sus agujeros y avanzaban lentamente a través de la tierra de nadie hacia las ametralladoras enemigas, que los cegaban por decenas, por cientos, por miles. Era un sacrificio inútil, repetido una y otra vez. Batallas que en los mapas parecían pequeñas manchas, como la del Marne, la de Ypres, donde los alemanes usaron por primera vez gas cloro, o la de Flandes, se convirtieron en sinónimos de muerte masiva e inútil. Así terminó el año 1914. La guerra corta había muerto y en su lugar una guerra larga, sucia y estática se instaló sobre Europa. Las ilusiones se habían desvanecido junto con el humo de la pólvora. Los imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, no habían logrado la victoria rápida en el oeste, aunque habían infligido una severa derrota a Rusia en el este. Los aliados Francia, Gran Bretaña y Rusia habían sobrevivido al golpe inicial, pero a un coste espeluznante y sin vislumbrar un camino hacia la victoria. Las navidades de ese año, en algunas partes del frente, hubo un breve e informal alto el fuego, donde soldados de ambos bandos salieron a cantar villancicos e intercambiar cigarrillos. Fue un destello de humanidad en medio del horror, un recordatorio trágico de que los hombres que se mataban no se odiaban personalmente. Pero los altos mandos lo prohibieron de inmediato. No podía permitirse tal fraternización. La guerra debía continuar, porque nadie sabía cómo detenerla sin admitir la derrota. Y así, con el frío invierno cubriendo los cadáveres sin enterrar en la tierra de nadie, Europa se preparaba para un nuevo año de conflicto, sin sospechar que lo peor estaba por llegar, que las batallas del año siguiente harían que las de 1914 parecieran escaramuzas. Pero esa es una pesadilla para nuestra próxima vigilia.
Esta noche los dejo con la imagen de ese frente helado y silencioso, un silencio solo roto por el ocasional disparo de un francotirador o el grito de un herido, un silencio que era la antesala de un infierno aún mayor. Gracias por permanecer despiertos, gracias por querer entender el mecanismo de la fatalidad. Hasta la próxima, en el canal del historiador, con Insomnio. Bienvenidos una vez más a este refugio nocturno donde la historia no descansa. Bienvenidos, insomnes curiosos, a otro capítulo de nuestra exploración por los paisajes sombríos de la Primera Guerra Mundial. Soy el historiador con insomnio, y esta noche nos adentramos en el corazón mismo de las tinieblas. Si en nuestro último encuentro presenciamos el estallido, el fracaso de los planes relámpago y el nacimiento del monstruoso frente de trincheras, hoy nos sumergiremos en la lógica infernal que ese estancamiento generó. Hoy hablamos de los años de la matanza industrializada, de la expansión global del conflicto y de la aceptación por parte de los mandos de que la victoria no se alcanzaría con la brillantez táctica, sino con el brutal, frío y calculado agotamiento del enemigo. Estamos en el periodo de 1915 a 1916, el periodo en que la guerra de trincheras mostró su verdadero rostro y el mundo entero, desde los desiertos de Oriente Medio hasta las junglas de África, se convirtió en un campo de batalla. Imaginemos, queridos insomnes, esa línea serpenteante de horror que iba desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. No era una simple zanja, era un sistema complejo, laberíntico y espantoso. Había líneas de trincheras principales, conectadas por trincheras de comunicación, protegidas por alambre de espino, nidos de ametralladoras y puestos de francotiradores. La vida allí era una agonía prolongada. Los hombres vivían en el barro, bajo la lluvia y la nieve, rodeados de ratas que se alimentaban de los cadáveres, infestados de piojos que transmitían enfermedades como la fiebre de las trincheras. El hedor era insoportable, una mezcla de barro podrido, excrementos, gas pútrido de los cadáveres en descomposición y el acre olor del cordita de los obuses. El silencio nunca era completo, siempre había un zumbido de fondo, el de las moscas, el susurro del viento entre los alambres y siempre la amenaza latente del mortífero fuego de artillería aleatorio, el llamado bombardeo de harassment, destinado a impedir el descanso y minar la moral. Los asaltos eran breves episodios de terror absoluto entre largos periodos de tedio y miseria. Y en este contexto, los generales de ambos bandos, atrapados en una mentalidad del siglo XIX, pero armados con la tecnología del XX, llegaron a una conclusión terrible y sencilla. Si no se podía romper el frente con un golpe de genio, se rompería con la fuerza bruta. Se mataría a tantos soldados enemigos, se gastarían tantos recursos del adversario, que su voluntad de combatir se quebraría. Nacía así la batalla de desgaste, una ecuación diabólica donde las vidas humanas se convertían en meras unidades de intercambio. El arquitecto de esta estrategia en el bando alemán fue el general Erich von Falkenhayn. A finales de 1915, concibió un plan siniestro y calculado. No buscaría una victoria territorial amplia. Elegiría un lugar de un valor simbólico tan enorme para Francia que ésta se vería obligada a defenderlo hasta la última gota de sangre, y allí la desangraría. Ese lugar era Verdún, una ciudad fortificada rodeada de fuertes, un símbolo de la resistencia francesa desde tiempos inmemoriales. Falkenhayn no quería tomar Verdún, quería que los franceses murieran por ella. Su famosa frase lo decía todo: atraeremos a las reservas francesas y las haremos pedazos bajo nuestras armas. Así, en un frío día de febrero de 1916, comenzó el infierno. La preparación artillera alemana fue algo nunca visto. Durante horas y horas, más de 1.200 cañones de todos los calibres machacaron las posiciones francesas, lanzando más de 1 millón de obuses en las primeras horas. Fue un huracán de acero y fuego que destrozó bosques, pulverizó trincheras y volvió locos a los hombres. Luego avanzaron las tropas alemanas, pero los franceses, bajo el mando decidido del general Philippe Pétain, que acuñó el lema "no pasarán",
se aferraron al terreno con una tenacidad desesperada. Pétain organizó un sistema de relevos constante por una única carretera, la Bois Sacré, por la que noche y día circulaban camiones con tropas de refresco y suministros. Verdún se convirtió en una trituradora de hombres. Batallones enteros desaparecían en cuestión de horas en la lucha por colinas con nombres que se volvieron sinónimos de muerte, como el fuerte Douaumont o la colina Mortom. La batalla, que Falkenhayn esperaba que fuera rápida, se prolongó durante meses, convirtiéndose en un duelo de artillería y ataques frontales en un paisaje lunar de cráteres llenos de agua y cadáveres. Para cuando la ofensiva alemana se agotó a finales de año, el balance era aterrador. Cientos de miles de muertos por ambos lados, por un avance de apenas unos kilómetros. Verdún se convirtió en el símbolo máximo del sacrificio francés, pero también en la prueba de la locura militar. Mientras el molino de sangre de Verdún seguía girando, los aliados prepararon su propia respuesta, una ofensiva masiva en el río Somme, en el norte de Francia, para aliviar la presión sobre Verdún y romper el frente alemán de una vez por todas. La batalla del Somme, que comenzó en julio de 1916, es quizás el ejemplo más puro y trágico de la inutilidad de las tácticas de la época frente a la potencia de fuego moderna. La preparación artillera británica fue colosal. Duró una semana, con más de 1,5 millones de obuses. Los mandos estaban tan seguros de que nada podría sobrevivir a ese bombardeo que ordenaron a sus soldados avanzar caminando en línea hacia las trincheras alemanas. Pero los alemanes, atrincherados en búnkeres profundos, habían sobrevivido. Cuando el bombardeo cesó y los británicos emergieron de sus trincheras, avanzando lentamente con sus pesados equipos, las ametralladoras alemanas intactas abrieron fuego. Fue una carnicería. El primer día de la batalla del Somme fue el día más sangriento en la historia del ejército británico, con decenas de miles de bajas, la mayoría en las primeras horas. Y aún así, la ofensiva continuó durante meses, convirtiéndose en otra batalla de desgaste en el barro. Fue aquí donde los británicos, en un intento desesperado por romper el estancamiento, desplegaron por primera vez un arma nueva y aterradora: el tanque. Aquellos primeros monstruos mecánicos, lentos y poco fiables, aterrorizaron a los alemanes en su debut, pero eran demasiado pocos para cambiar el curso de la batalla. Cuando el Somme terminó, en noviembre, tras una lucha espantosa por unos pocos kilómetros de terreno devastado, el balance superaba el 1 millón de bajas entre todos los bandos. Verdún y el Somme, dos nombres que resonaron como campanas fúnebres, definieron 1916 como el año del horror absoluto, el año en que la esperanza de una victoria rápida y gloriosa murió para siempre, ahogada en el barro y la sangre. Pero, queridos insomnes, esta guerra no se limitaba al frente occidental. Mientras la carnicería tenía lugar en Francia, el conflicto se expandía como una mancha de aceite, envolviendo a nuevas naciones y abriendo frentes lejanos. Italia, tentada por las promesas territoriales de los aliados, abandonó su alianza con Alemania. Así nació el Frente Italiano, una guerra despiadada en los Alpes, donde los soldados combatían no solo contra el enemigo, sino contra el frío glacial, las avalanchas y la altura. Más al este, Bulgaria, viendo la oportunidad de vengar antiguas derrotas, se unió a las potencias centrales en el otoño de 1915, lo que permitió la conquista completa de Serbia y sumió a los Balcanes en un nuevo ciclo de violencia. Y el conflicto saltó a Oriente Medio, donde el Imperio Otomano, aliado de Alemania, se convirtió en un escenario crucial. Los aliados, especialmente los británicos, idearon un plan audaz para forzar los Dardanelos, tomar Constantinopla y sacar a Turquía de la guerra, abriendo además una ruta de suministro a Rusia. Así nació la desastrosa campaña de Galípoli, que comenzó en abril de 1915. Fue un error de cálculo monumental. Las tropas aliadas, compuestas en gran parte por australianos y neozelandeses, los legendarios Anzacs, fueron desembarcadas en playas mal elegidas, acantilados y ensenadas, donde los defensores turcos, dirigidos por un brillante coronel llamado Mustafa Kemal, los acribillaron desde las alturas. Lo que se planeó como una operación rápida se convirtió en otro infierno de trincheras, bajo un sol abrasador, con enfermedades como la disentería diezmando a los ejércitos. Tras meses de sacrificios inútiles, los aliados se evacuaron, dejando atrás a decenas de miles de muertos. Galípoli se convirtió en una herida fundacional para las naciones de Australia y Nueva Zelanda,
y en una gran victoria para el futuro fundador de la Turquía moderna. Además, la guerra se extendió a las colonias africanas y asiáticas, donde las potencias europeas lucharon por el control de territorios y recursos, arrastrando a poblaciones locales a un conflicto que no era el suyo. Así, insomnes, estos años de 1915 y 1916 nos muestran la verdadera naturaleza del conflicto. Ya no era una guerra entre ejércitos, sino entre sociedades industriales completas, dispuestas a sacrificar a una generación entera en los altares de un concepto abstracto como la victoria. El frente occidental era el eje de esta carnicería, pero el mundo entero ardía. La guerra de trincheras, con su lógica de desgaste, había creado un punto muerto que solo podía resolverse con más muerte, o con la entrada de un nuevo factor decisivo. La sangre vertida en Verdún y el Somme había empapado la tierra, pero no había inclinado la balanza. Las naciones, exhaustas, traumatizadas, miraban al futuro con un horror creciente. ¿Cuánto más podía durar esto? ¿Cuántas vidas más debían sacrificarse por unos metros de terreno? La respuesta llegaría en el año siguiente, 1917, un año de revoluciones, de motines, de decisiones fatídicas que sacudirían los cimientos del mundo y cambiarían para siempre el rumbo de la guerra. Pero esa es una historia para nuestra próxima vigilia. Esta noche los dejo con el eco lejano de los obuses en Verdún, con la imagen de aquellos hombres avanzando hacia las ametralladoras en el Somme y con la pregunta que debió atormentar a muchos en aquel entonces: ¿valía la pena cualquier victoria a este precio? Gracias por no dormir, gracias por seguir explorando conmigo estas profundidades. Hasta la próxima en el canal del historiador con Insomnio. Bienvenidos de nuevo a la vigilia compartida. Bienvenidos, insomnes curiosos, a este espacio donde las horas de la noche se llenan con los ecos de un pasado que aún nos habla, que aún nos inquieta. Soy el historiador con insomnio, y esta noche continuamos nuestra inmersión en las profundidades de la Gran Guerra. Hasta ahora, hemos trazado los caminos hacia el abismo, hemos presenciado el choque inicial y nos hemos sumergido en el horror estancado de las trincheras, donde la vida se medía en metros de barro y la muerte era una estadística industrial. Pero hoy, queridos amigos, damos un paso atrás del frente mismo, para observar un fenómeno tan nuevo y trascendental como las propias batallas. Porque esta guerra no solo la libraban los soldados en los campos de fango, la libraban las fábricas, los hogares, las granjas, las mentes y los corazones de naciones enteras. Hoy exploramos el concepto que define el conflicto moderno. Hoy hablamos de la guerra total. ¿Qué significa, en realidad, guerra total? Significa que el objetivo último ya no es solo la derrota del ejército enemigo, sino el colapso absoluto de su capacidad para hacer la guerra. Y para lograrlo es necesario movilizar cada recurso, cada persona, cada institución, cada pensamiento hacia ese único fin. La distinción entre combatiente y civil se desvanece, porque el trabajador de una fábrica de municiones, el campesino que cultiva alimentos, la mujer que teje uniformes, son tan vitales para el esfuerzo bélico como el soldado en la trinchera. Y es por ello que toda la sociedad debe ser puesta al servicio del Estado, convertida en una máquina gigantesca y compleja cuyo único producto es la victoria, o al menos la supervivencia. Esta fue la lección amarga y fundamental que las naciones beligerantes aprendieron tras el fracaso de las ofensivas relámpago. La guerra sería larga y quien resistiera más, quien tuviera una economía más profunda, una sociedad más disciplinada y una voluntad más férrea, ganaría. Comencemos por el motor de todo, la economía y la industria. Los gobiernos, primero con timidez y luego con una resolución feroz, tomaron el control directo de la producción. No se trataba de sugerir o incentivar, se trataba de planificar, dirigir y ordenar. Se crearon ministerios y comités para asignar materias primas como el acero, el carbón, el algodón o el nitrato, esencial para los explosivos. Las fábricas que antes producían automóviles, herramientas o textiles fueron reconvertidas de la noche a la mañana para fabricar obuses, fusiles, uniformes y botas. La producción se estandarizó, se masificó, se volvió una cadena de montaje de destrucción. En Alemania, el llamado Programa Hindenburg de 1916 buscó centralizar toda la economía bajo control militar.
una movilización tan extrema que agotó a los trabajadores y los recursos disponibles. En Gran Bretaña, el Ministerio de Municiones, dirigido por el enérgico David Lloyd George, logró aumentos prodigiosos en la producción de armamento, pero a un coste social enorme. Y todo esto requería una financiación monstruosa. Los gobiernos, cuyos gastos se multiplicaban de forma astronómica, recurrieron a tres métodos. Primero, los préstamos masivos, tanto internos, pidiendo dinero a sus propios ciudadanos mediante bonos de guerra, como externos, como los gigantescos créditos que los aliados obtuvieron cada vez más de los Estados Unidos. Segundo, el aumento brutal de los impuestos. Y tercero, el más traicionero y con efectos a largo plazo, la impresión masiva de papel moneda, lo que generó una inflación galopante que corroía los ahorros de las familias y el valor de los salarios, sembrando una miseria que duraría décadas. Pero esta máquina económica no funcionaba sin combustible humano, y aquí es donde la guerra total transformó para siempre la estructura de las sociedades. Con millones de hombres en el frente, surgió un vacío laboral inmenso que amenazaba con paralizar la industria vital. La respuesta fue clara y revolucionaria. Las mujeres entraron en la fuerza laboral de una manera sin precedentes. No fue una mera sugerencia, fue un deber patriótico. Las mujeres se convirtieron en obreras metalúrgicas, en conductoras de tranvías y camiones, en conductoras de ambulancias, en empleadas de bancos y administraciones. Trabajaban en las fábricas de municiones, enfrentándose a peligros constantes, desde explosiones hasta enfermedades causadas por los químicos, como la icónica piel amarilla de las mujeres que manipulaban el TNT, las llamadas canarias. Este fenómeno fue común en todos los países beligerantes. En Gran Bretaña, las munitionettes eran un símbolo del esfuerzo de guerra. En Alemania, las mujeres sostenían una economía cada vez más asfixiada por el bloqueo naval aliado. Su participación masiva no solo mantuvo funcionando la maquinaria bélica, sino que fracturó de manera irreversible los roles de género tradicionales. Aunque muchos esperaban que, terminada la guerra, las mujeres volvieran dócilmente al hogar, la semilla de la emancipación económica y social ya estaba plantada y daría sus frutos en las décadas siguientes. Sin embargo, esta movilización total tenía un coste humano y psicológico espantoso. Para mantener la moral y el apoyo incondicional de una población que sufría privaciones, pérdidas y cansancio, los gobiernos desplegaron un arma poderosa y moderna, la propaganda de Estado. Ya no se informaba, se dirigía. Se crearon ministerios y comités específicos para controlar el flujo de información y moldear la opinión pública. Los periódicos estaban censurados, las cartas de los soldados eran revisadas, las noticias se fabricaban o distorsionaban. Los pósters, las películas, los artículos y los discursos tenían un objetivo claro: deshumanizar al enemigo, pintarlo como un monstruo, como un bárbaro violador de mujeres y niños, como una bestia que quería destruir la civilización. Al mismo tiempo se exaltaba el heroísmo y el sacrificio de los propios soldados. Se llamaba al ahorro, al esfuerzo, a la unidad inquebrantable. La propaganda alimentaba el odio, pero también mantenía unida a una sociedad bajo una presión extrema. Paralelamente, los civiles en la retaguardia sufrían las consecuencias materiales de la guerra total. El bloqueo naval aliado estrangulaba lentamente a las potencias centrales, causando escasez crónica de alimentos y combustibles. En Alemania y Austria-Hungría se implementó un estricto racionamiento. La gente hacía colas interminables por un trozo de pan, por unos nabos, por un poco de carbón. El invierno se conocía como el invierno de los nabos, donde ese tubérculo se convirtió en la base de toda la alimentación. La malnutrición y las enfermedades se extendieron, cobrando miles de vidas, especialmente entre los más vulnerables, los niños y los ancianos. Incluso en países menos bloqueados, como Gran Bretaña y Francia, el racionamiento se hizo presente, aunque de forma más controlada. La guerra ya no solo mataba en el frente, mataba lentamente en los hogares. La guerra total también significó el control estricto de la vida intelectual y cultural. Los artistas, escritores y académicos fueron movilizados para la causa. Algunos se alistaron como soldados, otros se convirtieron en propagandistas. La ciencia se puso al servicio de la muerte, perfeccionando explosivos, gases venenosos, aeronaves y submarinos. La guerra lo permeaba todo, no quedaba espacio para la neutralidad o la disidencia. Los objetores de conciencia eran encarcelados o vilipendiados como cobardes.
Las huelgas laborales, motivadas por el hambre y el agotamiento, eran reprimidas en nombre de la unidad nacional. El Estado se convertía en un leviatán que todo lo veía y todo lo dirigía, un precedente sombrío para los totalitarismos que surgirían después de la guerra. Así, queridos insomnes, mientras los ejércitos se desangraban en Verdún y el Somme, en la retaguardia se libraba una batalla igualmente intensa y despiadada. Era una batalla por la producción, por la moral, por la resistencia física y psicológica. La sociedad se había convertido en un ejército y el hogar en un frente. Esta movilización absoluta fue lo que permitió que la guerra continuara durante tanto tiempo, alimentando la trituradora con hombres, materiales y voluntad, pero también creó tensiones insoportables dentro de cada nación. El cansancio de la población, la brecha creciente entre los que sufrían en el frente y los que se enriquecían en la retaguardia, el hambre, la inflación, la sensación de que el sacrificio no tenía fin, todo ello era un polvorín social. La guerra total, al exigir todo, ponía en riesgo la estabilidad misma de los estados que pretendía salvar. Y como veremos en nuestro próximo encuentro, cuando lleguemos al año crucial de 1917, esa presión interna estallaría en algunos países, cambiando el curso de la historia de forma dramática e impredecible. Por ahora, esta noche los dejo con la imagen de esa sociedad máquina, de esas mujeres en las fábricas, de esos niños haciendo cola por pan, de esos periódicos llenos de odio y de heroísmo fabricado. Una maquinaria perfecta para sostener el infierno, pero que, como toda máquina, tenía sus puntos débiles, sus grietas y, finalmente, su límite. Gracias por permanecer despiertos en esta exploración de cómo la guerra lo devora todo. Hasta la próxima vigilia, en el canal del historiador, con insomnio. Bienvenidos una vez más a la vigilia compartida, a este espacio donde la historia se despliega como un mapa de sombras y fulgores, de decisiones que cambiaron el rumbo de la humanidad. Soy el historiador con insomnio, y a todos ustedes, insomnes curiosos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra exploración por los meandros de la Primera Guerra Mundial. Hemos atravesado juntos la gestación del conflicto, el estallido, el estancamiento sangriento de las trincheras y la movilización total de las sociedades. Y llegamos ahora, queridos amigos, al punto de inflexión, al año en que los cimientos del mundo viejo, ya agrietados, comenzaron a derrumbarse por completo. Un año donde la guerra, que parecía un equilibrio macabro e infinito, fue sacudida por dos terremotos políticos de magnitud incalculable. Hablamos de 1917, el año crucial, el año de la esperanza renovada para unos, de la desesperación absoluta para otros y de la revolución para todos. El año comenzó con una sensación de agotamiento profundo, un cansancio de alma que impregnaba las trincheras y las ciudades. Las monstruosas batallas de desgaste del año anterior, Verdún y el Somme, no habían traído la victoria, solo montañas de cadáveres y una pregunta que empezaba a rondar en la mente de soldados y civiles por igual. ¿Para qué? En Francia, el mando militar, encarnado en la figura obstinada del general Robert Nivelle, que había sucedido a Pétain, creía tener la fórmula mágica para romper el frente alemán de una vez por todas. Prometió una ofensiva decisiva, rápida y con bajas limitadas. Sus planes, sin embargo, fueron conocidos por los alemanes, que habían fortificado profundamente sus posiciones, la llamada línea Hindenburg. Cuando la ofensiva a nivel se lanzó en la primavera, fue un fracaso catastrófico, una repetición de la carnicería del Somme. Los soldados franceses, muchos de ellos veteranos de Verdún, habían tenido suficiente, habían soportado lo insoportable, habían creído en promesas vacías una vez, y esta vez se negaron. Comenzaron los motines. No fue una rebelión violenta contra sus oficiales, sino una huelga silenciosa y masiva. Regimiento tras regimiento se negó a volver al frente. Los hombres ocupaban las trincheras, se defendían si eran atacados, pero se negaban a participar en nuevos asaltos suicidas. Fue un colapso moral sin precedentes en el ejército francés, un secreto a voces que aterrorizó al alto mando y al gobierno. El general Philippe Pétain, el héroe de Verdún, fue llamado de nuevo para apagar el fuego. Lo hizo con una mezcla de firmeza y comprensión. Ejecutó algunos cabecillas para dar ejemplo, pero sobre todo, mejoró las condiciones de los soldados. Más permisos, mejor comida, un descanso real. Y lo más importante, abandonó la idea de grandes ofensivas frontales
hasta nuevo aviso. Los motines se apaciguaron, pero el ejército francés, el alma de la resistencia aliada en el oeste, había quedado moralmente quebrado, capaz de defenderse, pero no de lanzar ataques decisivos. Fue una grieta profunda en el frente aliado. Mientras Francia lidiaba con su crisis interna en el este, un cataclismo de proporciones históricas estaba en marcha. El imperio ruso, el coloso con pies de barro, se derrumbaba bajo el peso combinado de la guerra, la incompetencia zarista, el hambre y la desesperación popular. Rusia había sufrido pérdidas espantosas. Su economía estaba en ruinas y el pueblo, cansado de una guerra que no entendía, pedía pan y paz. En febrero, según el calendario ruso de la época, estalló en Petrogrado una revolución espontánea. Huelgas, motines y manifestaciones forzaron la abdicación del zar Nicolás II. Se estableció un gobierno provisional que pretendía continuar la guerra junto a los aliados, creyendo que una victoria podría legitimar al nuevo régimen. Pero fue un error fatal. Los soldados, campesinos con uniforme, no querían seguir luchando. En las ciudades, los soviets, consejos de obreros y soldados empezaron a disputar el poder al gobierno. Y en este caos, un pequeño partido radical, los bolcheviques, liderados por un hombre de férrea voluntad e ideas claras, Vladimir Lenin, clamaba por lo que las masas ansiaban: paz inmediata, tierra para los campesinos y todo el poder para los soviets. Con la ayuda encubierta de Alemania, que le permitió cruzar Europa en un tren sellado para desestabilizar a Rusia, Lenin llegó a Petrogrado. Su mensaje era sencillo y poderoso. En octubre, según el mismo calendario, los bolcheviques dieron un golpe de Estado y tomaron el poder. Una de sus primeras acciones fue ofrecer un armisticio a Alemania. Las negociaciones de paz fueron durísimas. Los alemanes, viendo la debilidad rusa, impusieron unas condiciones draconianas. A pesar de la indignación de muchos bolcheviques, Lenin insistió: había que firmar la paz a cualquier precio para salvar la revolución. En marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk. Rusia perdía un territorio inmenso: Ucrania, Polonia, los países bálticos, Finlandia. Era una amputación colosal, pero sacaba a Rusia de la guerra. Para las potencias centrales era un triunfo descomunal. Podían ahora transferir decenas de divisiones experimentadas desde el frente oriental al occidental para intentar un golpe definitivo antes de que llegaran los refuerzos estadounidenses. Parecía el momento de su victoria total, porque ahí estaba la otra gran variable, el otro terremoto de 1917, la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Desde el principio, América había permanecido neutral, aunque con una clara inclinación comercial y cultural hacia los aliados. Dos factores, sin embargo, fueron inclinando la balanza de la opinión pública y del presidente Woodrow Wilson. El primero fue la guerra submarina sin restricciones declarada por Alemania a principios de 1917. Desesperados por romper el bloqueo británico que asfixiaba su economía, los alemanes decidieron que cualquier barco, neutral o no, que se dirigiera a puertos británicos, sería hundido sin previo aviso. Esto violaba las leyes internacionales y causó la muerte de ciudadanos estadounidenses. El hundimiento del transatlántico Lusitania años antes ya había causado indignación, pero esta política sistemática fue la gota que colmó el vaso. El segundo factor fue un monumental error de cálculo alemán, telegrama Zimmermann. El ministro de Exteriores alemán envió un telegrama secreto a México, interceptado y descifrado por los británicos, proponiendo una alianza. Si Estados Unidos entraba en la guerra, Alemania apoyaría a México para que recuperara los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. La publicación de este telegrama en la prensa estadounidense causó una oleada de indignación nacional. Era una amenaza directa a la seguridad continental. Convencido de que Alemania era una amenaza para el orden liberal mundial y movido por el ideal de hacer una guerra que acabara con todas las guerras, el presidente Wilson pidió al Congreso que declarara la guerra a Alemania, lo que se hizo en abril de 1917. La entrada de Estados Unidos no tuvo un efecto militar inmediato. Su ejército era pequeño y necesitaba ser reclutado, entrenado y transportado a través del Atlántico, una tarea gigantesca. Pero su impacto moral y material fue instantáneo y abrumador.
Infundió una nueva esperanza a los exhaustos aliados, que vieron llegar un maná de recursos inagotables, y hundió la moral de las potencias centrales que comprendieron que el tiempo ahora jugaba en su contra. La maquinaria industrial estadounidense, la más poderosa del mundo, se puso al servicio de los aliados. Los préstamos masivos se convirtieron en suministros masivos. Y lo más importante, comenzó a llegar la cantera humana. Millones de jóvenes soldados frescos, los Doughboys, llenos de un idealismo que los veteranos europeos, endurecidos por años de barro, ya habían perdido. Alemania sabía que tenía una ventana de oportunidad estrecha. Con Rusia fuera de combate debía golpear en el oeste con toda su fuerza, derrotar a Francia y Gran Bretaña, antes de que el gigante americano estuviera listo para combatir en serio. Así, queridos insomnes, 1917 cerró con un panorama diametralmente opuesto al que había abierto. Donde antes había un equilibrio macabro, ahora había una bipolaridad extrema. Por un lado, las potencias centrales, militarmente fortalecidas en el papel tras Brest-Litovsk, pero económica y moralmente exhaustas, luchando contra el tiempo y el bloqueo, con su población hambrienta y desesperanzada. Por otro, los aliados, con un ejército francés quebrado en su espíritu ofensivo y un imperio británico extendido al límite, pero con un nuevo y poderosísimo aliado que prometía recursos infinitos y hombres frescos. La guerra había escapado por completo del control de los generales. Ahora era una carrera entre el reloj interno de Alemania que se agotaba y el reloj de la movilización americana que aceleraba. El año siguiente, 1918, sería la última y desesperada apuesta, la gran jugada final de un jugador que sabe que es su última oportunidad. Sería el año de las grandes ofensivas y de los grandes colapsos. Pero esa es una historia para nuestra próxima vigilia. Esta noche los dejo con la imagen de esos dos acontecimientos titánicos. Los soldados franceses, cansados y rebeldes, mirando al vacío desde sus trincheras, y los barcos estadounidenses cargados de sueños y de acero, surcando el Atlántico hacia un continente en llamas. Dos símbolos de un mundo que se desintegraba y de otro que con una mezcla de idealismo y poder bruto se preparaba para darle forma. Gracias por no dormir, gracias por seguir este hilo de la fatalidad y la esperanza. Hasta la próxima, en el canal del historiador con insomnio. Bienvenidos una vez más a la vigilia compartida, a este espacio donde la historia se despliega en la quietud de la noche, revelando sus momentos decisivos, sus puntos de quiebre y sus colapsos estruendosos. Soy el historiador con insomnio, y a ustedes, insomnes curiosos, les doy la bienvenida al sexto capítulo de nuestro viaje por la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos ahora en el umbral del final, en el año 1918, un año que comenzó con la mayor esperanza para un bando y terminó con su derrumbe total. La guerra, que había durado ya más de lo que nadie imaginó, entraba en su fase final, una fase no de desgaste lento, sino de embates titánicos, de una última y desesperada apuesta y de un desmoronamiento en cadena que cambiaría la faz de Europa para siempre. Recordemos el panorama al cerrar 1917. Alemania, tras firmar la paz con la Rusia revolucionaria en Brest-Litovsk, había logrado su sueño. Podía concentrar casi todas sus fuerzas en un solo frente, el occidental. Cientos de miles de veteranos endurecidos en las estepas orientales fueron trasladados al oeste. Para el alto mando alemán, encarnado en la dupla Hindenburg y Ludendorff, era la oportunidad dorada, la última. Sabían que el reloj corría en su contra. Estados Unidos estaba entrando en la guerra con una fuerza imparable, aunque aún lenta en materializarse. Cada mes que pasaba, decenas de miles de soldados estadounidenses, los Doughboys, desembarcaban en Francia. La estrategia era clara y desesperada: lanzar una ofensiva masiva, abrumadora, que rompiera el frente aliado de una vez por todas antes de que el poderío americano fuera abrumador. No se buscaba una victoria territorial, sino un golpe psicológico que quebrara la voluntad de combate de franceses y británicos, forzándolos a negociar una paz favorable. A esta serie de ofensivas se las conoció como la Kaiserschlacht, la batalla del emperador o las ofensivas de primavera. La preparación fue meticulosa. Se desarrollaron tácticas de infiltración, donde pequeños grupos de soldados de asalto, los Sturmtruppen, equipados con ametralladoras ligeras, lanzallamas y granadas, penetrarían por los puntos débiles del frente,
evitando los nidos de resistencia para avanzar rápido y desorganizar la retaguardia enemiga, sin esperar a que la artillería acabara con todo. El 21 de marzo de 1918, bajo una espesa niebla, comenzó la ofensiva, llamada Operación Michael, contra el sector británico. El impacto fue aterrador. El frente británico, extendido en exceso, se hundió. Los alemanes avanzaron decenas de kilómetros, algo no visto desde 1914. Por un momento pareció que el plan funcionaría. La penuria era tal que los cañones de largo alcance alemanes, la Gran Bertha, comenzaron a bombardear París, sembrando el pánico. Pero como en el Marne, el avance trajo sus propios problemas. Las tropas alemanas, exhaustas, se detuvieron para saquear las bien provistas almacenes aliados, encontrando comida, whisky y tabaco, lujos que llevaban años sin ver. El avance se desorganizó. Los aliados, tras el shock inicial, se reorganizaron. El mando supremo aliado fue unificado bajo la dirección del general francés Ferdinand Foch para coordinar una defensa común. Y, lo más importante, las reservas aliadas, que incluían cada vez más divisiones estadounidenses, fueron lanzadas para taponar las brechas. La ofensiva Michael se detuvo, habiendo infligido un golpe terrible, pero sin lograr la ruptura decisiva. Ludendorff lanzó más ofensivas contra los británicos en Lys, contra los franceses en el Aisne. Cada vez el patrón se repetía, un avance inicial espectacular, seguido de un estancamiento, de un desgaste enorme de las mejores tropas alemanas y de una consolidación aliada. Los alemanes habían creado salientes enormes y vulnerables en las líneas aliadas, pero no habían alcanzado ningún objetivo estratégico vital, y en el proceso habían perdido a lo mejor de su ejército, a esos veteranos insustituibles. Para julio, las ofensivas de primavera habían terminado. Alemania había apostado su última ficha y la había perdido. Estaba exhausta, desangrada, y ahora los aliados, reforzados y unificados, estaban listos para devolver el golpe. Y así comenzó lo que se conoce como la ofensiva de los 100 días. A partir de agosto, la iniciativa pasó irrevocablemente a manos aliadas. Fue una contraofensiva continua, coordinada y abrumadora. Ya no se trataba de desgastar, sino de romper y perseguir. En la batalla de Amiens, a principios de agosto, los aliados combinaron el uso masivo de tanques, artillería precisa, aviación e infantería de una manera nueva y devastadora. El avance fue rápido. Por primera vez desde 1914, la guerra de trincheras se convertía de nuevo en una guerra de movimiento. Lo más significativo, según relatos de los mandos alemanes, fue el día negro del ejército alemán, cuando grandes cantidades de sus tropas comenzaron a rendirse en masa o a retirarse desobedeciendo las órdenes. La moral, aquel intangible tan crucial, se había quebrado. Los soldados alemanes, hambrientos, exhaustos, sabiendo que los refuerzos estadounidenses llegaban en un flujo constante, mientras que ellos no tenían reemplazos, perdieron la fe en la victoria. El ejército comenzó a desintegrarse desde dentro, mientras en los otros frentes, el edificio de las potencias centrales se venía abajo como un castillo de naipes. En septiembre, el frente de Salónica, largo tiempo estancado, se activó. Una fuerza aliada multinacional atacó a Bulgaria, que capituló rápidamente. La rendición búlgara abrió las puertas de los Balcanes y dejó expuesto el flanco sur del Imperio Austrohúngaro. En Oriente Medio, el ejército británico, dirigido por el general Allenby, aplastó a las fuerzas otomanas en Megido y avanzó hacia Damasco. El Imperio Otomano, agotado y derrotado, firmó un armisticio a finales de octubre, y el más débil de los pilares, el Imperio Austrohúngaro, se deshacía por sus costuras. Las distintas nacionalidades que lo componían, checos, eslovacos, eslovenos, croatas, húngaros, declaraban su independencia o simplemente desertaban del ejército. Italia, que había sufrido una desastrosa derrota en Caporetto el año anterior, lanzó ahora una ofensiva victoriosa en Vittorio Veneto, que acabó con la resistencia austríaca. El imperio de los Habsburgo dejó de existir. Alemania se quedó sola, rodeada. En el frente, el ejército retrocedía en un combate continuo y desesperado. Pero el golpe final vino desde dentro. La población alemana, sometida a años de bloqueo, hambre y propaganda, estaba al límite. Cuando la noticia del colapso de sus aliados y del retroceso irreversible en el frente llegó a casa, la ilusión de victoria se evaporó. Estallaron huelgas y motines. En Kiel, los marineros de la flota de alta mar, a los que se les ordenó una última salida suicida para salvar el honor, se amotinaron.
La revuelta se extendió como un reguero de pólvora por las ciudades alemanas. Surgieron consejos de obreros y soldados al estilo soviético tomando el control local. Era una revolución. El gobierno, en un intento desesperado por salvar algo y evitar un caos total como el ruso, pidió un armisticio a los aliados basándose en los 14 puntos del presidente Wilson. Pero la situación se le iba de las manos. Para lograr una paz, los aliados exigían, entre otras cosas, la abdicación del Kaiser, a quien veían como un símbolo del militarismo prusiano. Guillermo II, aferrado inicialmente a su trono, vio cómo su apoyo se desvanecía. Ni el ejército, ni los políticos, ni el pueblo lo respaldaban ya. Para evitar una guerra civil total, abdicó y huyó a Holanda. Se proclamó la República el mismo 9 de noviembre. Un gobierno socialdemócrata provisional, encabezado por Friedrich Ebert, tomó las riendas de un país al borde del caos. Fue este nuevo gobierno el que en un vagón de tren en el bosque de Compiègne firmó el armisticio con los aliados en la hora 11 del día 11 del mes 11 de 1918. Las hostilidades cesaron. El silencio, un silencio extraño y antinatural después de 4 años de estruendo constante, cayó sobre el frente occidental. Pero queridos insomnes, este final no fue una rendición incondicional en el campo de batalla, algo que los militares alemanes, especialmente los generales como Ludendorff, se apresurarían a negar más tarde. El ejército alemán, aunque en retirada, todavía se mantenía en pie en territorio extranjero. Este matiz sería crucial. La noticia del armisticio fue recibida con alegría desbordante en las capitales aliadas, pero con una mezcla de alivio, incredulidad y amargura en Alemania. Muchos ciudadanos y soldados, intoxicados por años de propaganda que hablaba de victorias y de que el enemigo estaba a punto de ceder, no podían comprender lo que había sucedido. Surgió la leyenda de la puñalada por la espalda, la idea venenosa de que el ejército invicto en el campo había sido traicionado por los políticos cobardes, los revolucionarios y los judíos en la retaguardia. Este mito, alimentado por sectores de la derecha y los militares, envenenaría la política de la nueva República Alemana, la República de Weimar, desde su mismo nacimiento. Así terminó la Gran Guerra, no con un asalto final a Berlín, sino con el colapso interno de las potencias centrales, una rendición firmada en un vagón de tren y un silencio repentino que dejó al mundo aturdido, preguntándose qué vendría después. Millones de hombres habían muerto, 4 imperios habían desaparecido, y el mapa de Europa y Oriente Medio estaba listo para ser rediseñado por los vencedores. Pero la paz, esa paz tan anhelada, no sería un periodo de curación, sino un nuevo campo de batalla diplomático, cargado de resentimiento, de sueños rotos y de semillas para un conflicto aún mayor. Pero esa, la historia de los tratados de paz y su legado envenenado, es materia para nuestra próxima vigilia. Esta noche los dejo con la imagen de ese último día, de los soldados saliendo de las trincheras, no para atacar, sino para encontrarse en la tierra de nadie, incrédulos, con el silencio rondándoles los oídos, un silencio que para muchos sería más aterrador que el ruido de la guerra, porque en él solo resonaba el eco de lo perdido. Gracias por permanecer despiertos hasta este desenlace. Hasta la próxima, en el canal del historiador con insomnio. Bienvenidos de nuevo a la vigilia compartida, al refugio de los curiosos que buscan en las horas quietas las respuestas a los grandes enigmas del pasado. Soy el historiador con insomnio y esta noche llegamos a un capítulo crucial, un momento
en que la sangre y el ruido de los cañones dieron paso al silencio tenso de las salas de conferencias, a la fría letra impresa de los tratados y al trazado de nuevas fronteras sobre mapas manchados de lágrimas. La guerra había terminado con un armisticio, pero la paz aún estaba por construirse. Y esa construcción, queridos insomnes, sería tan conflictiva, tan cargada de rencor y de sueños contradictorios, que muchos la llamarían no el fin de la guerra, su continuación por otros medios. Hoy exploramos la séptima parte de nuestra saga, los tratados de paz y el reordenamiento mundial, el momento en que los vencedores intentaron moldear un nuevo orden sobre las ruinas humeantes del viejo. El escenario fue París, a partir de enero de 1919. La ciudad de la luz, que había estado a punto de caer en manos alemanas, se convirtió en el centro del mundo. Llegaron delegaciones de decenas de países, pero desde el principio quedó claro que las decisiones las tomarían unos pocos, los llamados cuatro grandes. El primer ministro británico David Lloyd George, pragmático y preocupado por el equilibrio de poder y el imperio, el presidente francés Georges Clemenceau, apodado el Tigre, endurecido por la invasión de su país y obsesionado con la seguridad futura de Francia, el presidente italiano Vittorio Orlando, centrado en las recompensas territoriales prometidas, y por encima de todos, una figura novedosa y carismática, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Wilson era el actor extraño, el profeta venido de ultramar. Llegaba con un plan, con unos principios que había expuesto al mundo en sus famosos 14 puntos. Soñaba con una paz justa y duradera, sin anexiones ni indemnizaciones excesivas, basada en la autodeterminación de los pueblos y garantizada por una nueva organización internacional, la Sociedad de Naciones. Su idealismo chocó de inmediato con el realismo amargo, el deseo de venganza y las complejas redes de acuerdos secretos que los aliados habían firmado durante la guerra. La Conferencia de París no fue una reunión de iguales, sino un dictado de los vencedores. Las potencias derrotadas, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano, ni siquiera fueron invitadas a negociar. Se les llamaría más tarde para firmar lo que otros habían decidido. El tratado más importante, el que cargaría con el peso simbólico de toda la paz, fue el Tratado de Versalles, firmado con Alemania en junio de 1919, precisamente en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, donde medio siglo antes se había proclamado el Imperio Alemán. Fue una elección cargada de significado, un gesto de humillación calculada. Las cláusulas del tratado fueron durísimas y abarcaron todos los aspectos. En lo territorial, Alemania perdió importantes porciones de su territorio. Alsacia y Lorena volvieron a Francia. Pequeñas regiones fueron cedidas a Bélgica. Una gran parte de Prusia Occidental y Poznan fueron entregadas a la Nueva Polonia para darle una salida al mar a través del llamado Corredor Polaco, que separaba físicamente a Alemania de su provincia de Prusia Oriental. La ciudad de Danzig, de población mayoritariamente alemana, se convirtió en una ciudad libre bajo supervisión de la Sociedad de Naciones. Todas sus colonias en África y el Pacífico fueron repartidas entre los vencedores bajo la figura de mandatos de la Sociedad de Naciones. En el plano militar, las disposiciones fueron draconianas. Se prohibió el servicio militar obligatorio. El ejército fue limitado a solo 100.000 hombres, sin tanques, aviación militar ni artillería pesada. La marina de guerra quedó reducida a unos pocos barcos obsoletos. Se desmilitarizó por completo la región de Renania, en la frontera con Francia. El objetivo era claro: descabezar para siempre la maquinaria militar alemana. En el aspecto económico, Alemania y sus aliados fueron declarados responsables de todos los daños causados por la guerra, en la famosa y polémica cláusula de culpabilidad de la guerra. Sobre esta base, se le impuso el pago de enormes reparaciones de guerra, una cifra astronómica que se fijaría más tarde y que sumiría a la economía alemana en una incertidumbre y una carga insoportables. La reacción en Alemania fue de conmoción, indignación y profundo resentimiento. Habían aceptado el armisticio creyendo que la paz se basaría en los principios de Wilson, que prometían una paz sin vencedores. En cambio, recibieron un diktat, un dictado. La cláusula de culpabilidad fue vista como una humillación nacional, una mancha en el honor. Las reparaciones parecían una sentencia de pobreza perpetua. El tratado fue firmado a regañadientes por el frágil gobierno de la nueva República de Weimar, pero fue rechazado por amplios sectores de la población y
por supuesto, por los militares y los nacionalistas. Se convirtió en el elemento aglutinador de todos los descontentos, en la prueba de la puñalada por la espalda y de la maldad de los enemigos. Versalles no pacificó a Alemania, la envenenó. Pero Versalles fue solo el primero de una serie de tratados que rediseñaron Europa central y oriental. Con el imperio austrohúngaro desaparecido, hubo que dibujar nuevas fronteras. Por el Tratado de Saint-Germain, Austria, reducida a un pequeño estado alpino, quedó prohibida de unirse a Alemania, una aspiración común de muchos austriacos. Por el Tratado de Trianon, Hungría perdió 2/3 de su territorio histórico, que pasaron a Checoslovaquia, Rumanía y el recién creado reino de los serbios, croatas y eslovenos, la futura Yugoslavia. Estos tratados crearon estados multiétnicos, pero también dejaron a millones de personas como minorías en países que no querían, sembrando tensiones futuras. Bulgaria, por el Tratado de Neuilly, también perdió territorio, y el Imperio Otomano, agonizante, firmó el Tratado de Sèvres, que lo desmembró casi por completo, dejando solo un pequeño territorio en Anatolia para los turcos. Sin embargo, la firme resistencia turca liderada por Mustafa Kemal, el futuro Atatürk, haría que este tratado nunca se aplicara, siendo renegociado años después. En medio de este remapeo, el principio de autodeterminación de los pueblos, tan caro a Wilson, se aplicó de forma selectiva y a menudo contradictoria. Surgieron nuevas naciones como Polonia, resucitada después de más de un siglo, Checoslovaquia, Yugoslavia y los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Fue un momento de esperanza para muchos pueblos oprimidos. Pero el trazado de las fronteras fue un rompecabezas imposible, donde los grupos étnicos estaban tan entremezclados que era inevitable crear minorías insatisfechas. Alemanes en Checoslovaquia y Polonia, húngaros en Rumanía, ucranianos en Polonia. El mapa era un mosaico de potenciales conflictos. Y, en el este, la Rusia revolucionaria, ahora la Unión Soviética, fue excluida por completo de las conversaciones y además perdió enormes territorios que habían sido reconocidos como estados independientes, algo que Moscú no aceptaría por mucho tiempo. El otro gran sueño de Wilson era la creación de la Sociedad de Naciones, una asamblea internacional que, mediante el diálogo y la seguridad colectiva, evitaría futuras guerras. Su sede se estableció en Ginebra. Fue una idea revolucionaria, la primera organización de este tipo en la historia, pero tenía defectos congénitos fatales. Las potencias derrotadas no fueron admitidas inicialmente. La Rusia soviética también fue excluida. Y en la mayor de las ironías, el propio Estados Unidos, cuyo presidente había sido su principal promotor, no ratificó el Tratado de Versalles y nunca se unió a la sociedad, debido al aislacionismo del Senado. La organización nació pues coja y sin el respaldo del poder emergente, lo que la debilitó enormemente desde el principio. Así, queridos insomnes, la paz de París fue una criatura contradictoria y frágil. Por un lado, puso fin formalmente a la guerra y creó un nuevo orden internacional, con nuevos estados y una organización para la paz. Por otro, fue una paz impuesta, basada en la culpa y la venganza, que humilló profundamente a las naciones derrotadas, especialmente a Alemania, y creó numerosas injusticias y tensiones en el este de Europa. Satisfizo algunas aspiraciones nacionales, pero creó otras tantas frustraciones.
Fue, en palabras de un observador, una paz demasiado dura para ser suave, pero no lo suficiente para mantener a Alemania postrada indefinidamente. No reconcilió, solo estableció una tregua tensa. El nuevo mundo que surgió de los salones de París y de las salas del Palacio de Versalles no era un mundo de concordia, sino un mundo lleno de deudas odiosas, de fronteras discutidas, de revanchismos latentes y de ideales rotos. ¿Había ganado la guerra, pero se había ganado la paz? La respuesta, tristemente, la conocería la generación siguiente, en un conflicto aún. Bienvenidos, por última vez en este largo viaje, a la vigilia compartida. Bienvenidos, insomnes curiosos, al episodio final de nuestra exploración por el laberinto de la Primera Guerra Mundial. Soy el historiador con insomnio y esta noche no avanzamos hacia un nuevo frente, no analizamos una nueva batalla o tratado. Hoy nos detenemos, hoy miramos hacia atrás desde la supuesta paz para medir el abismo que la guerra dejó a sus espaldas. Porque una conflagración de tal magnitud no termina con la firma de un armisticio o de un tratado. Su eco se propaga durante décadas, sus heridas marcan a una civilización entera y sus consecuencias, como ondas expansivas en un estanque envenenado, llegan hasta nuestros días. Hoy abordamos la octava y última parte, las consecuencias y el legado de la Gran Guerra, el balance de un mundo destrozado y las semillas de los conflictos por venir. Lo primero y lo más abrumador es la escala del sacrificio humano, una cifra que la mente apenas puede abarcar. Millones de hombres, la flor de una generación europea, quedaron esparcidos en los campos de Flandes, en las colinas de Verdún, en las arenas de Galípoli, en los helados bosques del este. No fueron solo muertes, fueron mutilaciones físicas y psicológicas de una dimensión espantosa. Hospitales y pueblos se llenaron de hombres sin rostro, de cuerpos destrozados por la metralla, de pulmones quemados por el gas, de mentes quebrantadas por el horror, una condición que entonces se llamó neurosis de guerra o shell shock, y que hoy reconocemos como estrés postraumático. Y junto a ellos las viudas, los huérfanos, los padres que perdieron a todos sus hijos. El luto se convirtió en un color, el negro, que vestían naciones enteras. Fue, en palabras de la escritora Gertrude Stein, una generación perdida, no solo por los muertos, sino por los supervivientes, hombres y mujeres que habían visto desmoronarse todos los valores y certezas del mundo anterior y que vagaban por la paz como fantasmas, incapaces de reintegrarse a una normalidad que ya no existía. El coste material fue igualmente catastrófico. Regiones enteras del norte de Francia y de Bélgica estaban completamente arrasadas, pueblos borrados del mapa, tierras de cultivo sembradas de cascotes y cadáveres, bosques reducidos a troncos carbonizados. La reconstrucción sería una tarea de décadas y una carga económica inmensa. Pero el daño no fue solo local. La guerra total había descarrilado la economía mundial. Los países habían acumulado deudas monstruosas, especialmente con los Estados Unidos, que se convirtió en el gran acreedor del mundo. Para pagar la guerra se había imprimido dinero sin control, lo que provocó una inflación galopante que en países como Alemania, Austria o Hungría se convertiría en hiperinflación, destruyendo los ahorros de la clase media y sumiendo a millones en la miseria absoluta. El desempleo, la inestabilidad monetaria y el malestar social serían el caldo de cultivo perfecto para los extremismos políticos, porque el legado político fue quizás el más trascendental y turbulento. La guerra barrió del mapa a 4 imperios seculares: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. De sus ruinas surgió un nuevo mapa de Europa, sembrado de estados-nación como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Austria y las repúblicas bálticas. Fue un sueño hecho realidad para muchos pueblos oprimidos, pero como vimos, un sueño lleno de tensiones por las fronteras disputadas y las minorías atrapadas. En el este, el vacío dejado por la caída del zarismo fue llenado por un experimento radical y temible: la Unión Soviética, un Estado comunista que rechazaba abiertamente el orden liberal capitalista que representaban los vencedores y que se convertiría en un foco de agitación revolucionaria y miedo para el resto del mundo. Y en el corazón de Europa, Alemania, la gran derrotada, no encontró la paz en la democracia de la República de Weimar, sino un terreno fértil para el resentimiento, el revanchismo y, finalmente, el ascenso del nacionalsocialismo. El Tratado de Versalles no fue un punto final, sino una herida abierta, un recordatorio constante de la humillación que políticos extremistas supieron explotar con diabólica eficacia.
La semilla de la Segunda Guerra Mundial fue plantada, regada con la amargura del dictat y el mito de la puñalada por la espalda. El trauma, sin embargo, no fue solo político o económico, fue cultural y existencial. La guerra mató el optimismo ingenuo del siglo XIX, la fe en el progreso inevitable, en la bondad de la civilización occidental. Los artistas, los escritores, los poetas que habían vivido la carnicería en primera persona plasmaron la desilusión, el absurdo y la fragmentación. Movimientos como el dadaísmo, con su nihilismo y su rechazo a la lógica que había llevado a la masacre, o la literatura desgarrada de autores como Éric Maria Remarque en Sin novedad en el frente, o la poesía de Wilfred Owen, mostraron una nueva sensibilidad, cruda, desencantada y profundamente humana. La visión del mundo pasó de ser ordenada y confiada a ser vista como caótica, absurda y violenta. La religión, para muchos, perdió su poder explicativo ante tanta carnicería sin sentido. Paradójicamente, de este baño de sangre surgieron también avances tecnológicos acelerados por las necesidades de la guerra. La aviación pasó de ser una curiosidad a un arma formidable, sentando las bases para la futura fuerza aérea. Los tanques, aunque primitivos, anunciaban el futuro de la guerra móvil. Las comunicaciones inalámbricas, la cirugía reconstructiva, la producción en masa de productos químicos y medicamentos, todo experimentó un salto forzado. Y en el lado más oscuro, la guerra química con el uso del gas mostaza y el cloro inauguró una nueva y terrorífica dimensión de la crueldad bélica, estableciendo un precedente para armas de destrucción masiva. En el plano social, el cambio más positivo y duradero fue sin duda el rol de la mujer. Su participación masiva e indispensable en la retaguardia, en fábricas, oficinas, hospitales y granjas, demostró de manera irrefutable su capacidad para tareas que antes se consideraban exclusivas de los hombres. Este hecho, unido a la ausencia masculina, transformó costumbres, modas y mentalidades. Aunque hubo una reacción conservadora que intentó devolver a las mujeres al hogar tras la guerra, la genialidad ya había salido de la botella. El sufragio femenino se extendió por numerosos países en los años siguientes, y la presencia de la mujer en la vida pública y laboral ya no tendría vuelta atrás. Finalmente, el intento de crear un nuevo orden internacional, la Sociedad de Naciones, aunque noble en su propósito, nació débil sin el respaldo de Estados Unidos, sin el poder para hacer cumplir sus resoluciones y con las grandes potencias más interesadas en sus agendas nacionales que en la seguridad colectiva, resultó incapaz de manejar las crisis de los años 20 y 30. Su fracaso en detener la agresión japonesa en Manchuria o la italiana en Etiopía demostró que el mundo no estaba listo para el idealismo wilsoniano. El legado de la guerra fue, por tanto, un mundo más inestable, más polarizado y más violento que el de 1914. Así, querido, marcó el fin definitivo del siglo XIX y el doloroso parto del XX, un siglo de ideologías totales, de genocidios, de guerras aún más terribles y de una profunda reflexión sobre los límites de la humanidad. Cuando miramos a nuestro mundo actual con sus conflictos, sus organizaciones internacionales, sus miedos a las armas de destrucción masiva y sus luchas por los derechos y la identidad, todavía vemos la larga sombra de la Gran Guerra. Nos dejó una lección amarga, que el progreso tecnológico sin sabiduría moral conduce al abismo, y que la paz no es la mera ausencia de guerra, sino una construcción frágil que requiere justicia, comprensión y memoria constante. Gracias de todo corazón por haber acompañado al historiador con insomnio en esta vigilia colectiva. Gracias por querer entender, por no dejar que el olvido cubra lo que sucedió. Que el silencio de sus noches esté lleno, no de los ecos de los cañones, sino de la reflexión serena que nos impide repetir los mismos errores. Este canal, este rincón de la historia sigue abierto para nuevas exploraciones. Hasta la próxima vigilia, Insomnes Curiosos. Buenas noches.